Hola, para seguir trabajando con las propiedades de cuadriláteros cíclicos, vamos a demostrar ahora el teorema de Brahmagupta. Este teorema dice que si nosotros tenemos un cuadrilátero cíclico con diagonales perpendiculares, en nuestro caso las diagonales se cortan en el punto P, si hacemos pasar una recta por P que sea perpendicular a uno de los lados, entonces debe cortar en el punto medio al lado opuesto. E inversamente, si hacemos pasar una línea por el punto medio de uno de los lados y que pase por el punto de intersección de las diagonales, entonces debe de cortar en forma perpendicular al lado opuesto. Para demostrar la ida, consideremos inicialmente que la línea PE es perpendicular al lado AD y que dicha línea corta a BC en el punto F. Como el cuadrilátero ABCD es cíclico, entonces tenemos que el ángulo BCA mide lo mismo que BDA y que el ángulo CBD mide lo mismo que el ángulo CAD. Ahora, por la hipótesis, el triángulo APD es un triángulo rectángulo y PE es la altura, por lo que los triángulos formados EPD y EAP son semejantes al original. De esta manera, el ángulo PDA es igual al ángulo EPA y el ángulo PAD es igual al ángulo EPD. Ahora, por ser opuestos por el vértice, el ángulo APE es igual al ángulo CPF y el ángulo EPD es igual al ángulo BPF. De esta manera, en el triángulo CFP tenemos dos ángulos iguales y por lo tanto el triángulo será isósceles, en donde sus lados CF y PF miden lo mismo. De igual manera, el triángulo BPF es isósceles con lados PF igual al lado BF. Esto quiere decir que F es el punto medio del lado BC y con esto hemos demostrado la ida. Ahora, para demostrar el regreso, vamos a considerar que E es el punto medio de AD y que la línea EP corta a BC en F. De nuevo, como ABCD es cíclico, el ángulo en C va a ser igual al ángulo en D y el ángulo en A va a ser igual al ángulo en B. Ahora, como el triángulo APD es un triángulo rectángulo y E es el punto medio de la hipotenusa, entonces E va a ser el circuncentro del triángulo APD. Es decir, la distancia que hay de E a cada uno de los vértices debe ser la misma. Por lo tanto, tenemos otra vez dos triángulos isósceles, en este caso AEP y EPD. Por lo tanto, sus ángulos, los opuestos a los lados iguales, deben ser iguales. En este caso, EAP debe ser igual a EPA y EDP debe ser igual a EPD. Además, por ser opuestos por el vértice, EPD mide lo mismo que BPF y EPA mide lo mismo que CPF. Por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos FBP, FPC y PBC son semejantes. Y como PBC es un triángulo rectángulo, entonces el ángulo en F debe de ser un ángulo recto. Por lo tanto, EF es perpendicular a BC y con esto tenemos las dos implicaciones. Una pregunta interesante es saber si las cosas funcionan al revés. Es decir, si nosotros tuviéramos un cuadrilátero ABCD de tal manera que sus diagonales fueran perpendiculares y que una línea que pase por la intersección de sus diagonales fuera perpendicular a un lado y que pase por el punto medio del lado opuesto, ¿será eso suficiente para probar que el cuadrilátero es cíclico? Bueno, eso lo dejaremos como tarea. Hasta luego.